Desperté en medio de la noche con el corazón latiendo tan rápido que sentía que me iba a explotar el pecho. Al principio pensé que era un sueño, algo normal, producto del cansancio. Pero algo estaba mal. La habitación estaba oscura, demasiado oscura. La luz de la luna apenas entraba por la ventana, iluminando los contornos de los muebles. Y entonces lo vi. Una figura estaba de pie junto a mi cama. Inmóvil. Silenciosa. Mirándome. No podía moverme. No podía gritar. Intenté abrir los ojos más, intentar parpadear para asegurarme de que no era mi imaginación, pero cada intento era como si mis párpados pesaran toneladas. La respiración se me cortaba. Podía sentirla, aunque la figura no respiraba. Una presión en el aire, fría, asfixiante. Trataba de recordar cómo había llegado a mi cama, porque estaba solo en la habitación. Todo parecía normal hasta hace unas horas, pero ahora nada lo era. La figura estaba demasiado alta, o quizá yo estaba demasiado débil. No se veía un rostro, solo un contorno humano, oscuro, que absorbía la poca luz que había. Y estaba demasiado cerca, tan cerca que sentía su aliento sin oírlo, como si invadiera mi mente. Quise moverme, solo un pequeño dedo, una mano, pero nada respondió. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. La sensación era aterradora. No podía gritar. No podía correr. Solo mirar. Y mientras lo hacía, sentí que algo recorría mi columna. Una especie de electricidad helada, que me atravesaba y hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Intenté pensar, racionalizar. Es un sueño, despierta, despierta, me repetía eso en mi mente, una y otra vez. Pero cada repetición solo intensificaba la sensación de estar atrapado. La figura no se movía, no parpadeaba, pero podía sentir cómo me observaba, como si estudiara cada pensamiento mío, cada miedo. De pronto, un susurro. No en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz baja, rasposa, que decía mi nombre. Mi propio nombre. No entendía cómo alguien podía saberlo, ni cómo podía hablar directamente en mi mente. La figura permaneció allí, inmóvil, pero la voz seguía, repetitiva, insistente. Ya te encontré. El miedo me paralizó aún más. No era solo miedo, era terror puro, ancestral. Algo que no pertenece al mundo humano, algo que había estado esperando por mí. Sentí que mi respiración se hacía cada vez más corta, cada vez más rápida. La figura no avanzaba, no retrocedía, solo estaba allí. Solo estaba observando. Intenté cerrar los ojos, pensando que si no lo veía quizá desaparecería. Pero el momento en que mis párpados se cerraron, sentí un toque frío en mi hombro. Un contacto helado, como hielo húmedo que recorría mi piel. Abrí los ojos de golpe y la figura estaba todavía allí, más cerca que antes. No había movido ni un centímetro, pero ahora sentía su presencia sobre mí, como si flotara a centímetros de mi cara. Mi mente empezaba a colapsar. No sabía si esto era sueño, alucinación, o algo real. El miedo era tan intenso que cada segundo parecía una eternidad. Y mientras la observaba, sentí que no estaba solo en la habitación. Algo más, una sombra detrás de la sombra, se movía lentamente, imperceptible, deslizándose por el suelo, siguiendo a la figura que me miraba. Un frío intenso invadió mis extremidades. Las sábanas estaban pegadas a mi cuerpo. Sentí que intentaban atraparme, envolverme, mientras la figura permanecía allí, inmutable, silenciosa, observando, esperando. Y entonces, justo cuando pensé que mi mente no podía soportarlo más, la figura dio un paso hacia mí. No había sonido. Ningún crujido de suelo, nada. Solo un movimiento. Un paso que se sintió como un peso que caía sobre mi pecho. Y mi cuerpo seguía inmóvil. Mis ojos estaban abiertos. Mi respiración cortada. Y la voz en mi cabeza se volvió más clara. No luches, todavía es temprano. Fue entonces cuando sentí un calor extraño, húmedo, mezclado con el frío. No entendía qué era, pero sabía que estaba siendo observado, estudiado. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo lo sabía. No había escapatoria. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar, y la figura seguía ahí.
El terror acababa de empezar. La figura dio otro paso hacia mí. Esta vez sentí que el aire a su alrededor se comprimía, como si estuviera absorbiendo la habitación entera. Cada respiración me costaba más. Cada intento de mover un dedo era inútil. Sentí mi corazón golpear con fuerza, como si intentara escaparse de mi pecho. De pronto, un ruido muy leve se escuchó detrás de mí. No podía girarme, pero percibí que algo más se movía. Una sombra arrastrándose, deslizándose por el suelo. Cada vez que parpadeaba, parecía acercarse un poco más. Lo que más aterrorizaba era que no tenía forma definida. Era como un charco de oscuridad que adoptaba contornos humanos. Intenté gritar por primera vez, pero lo único que salió fue un hilo de sonido. La figura lo percibió. Levantó una mano, lentamente, y apuntó hacia mí. No me tocó, pero sentí un frío intenso recorrer toda mi espalda, como si un puño de hielo invisible me hubiera agarrado. La voz volvió a susurrar dentro de mi mente. No hay prisa todavía. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligó a mirarla. Cada parpadeo la hacía más cercana. Cada intento de ignorarla, más intensa. Sentí que mis recuerdos se mezclaban, que empezaba a olvidar cosas importantes, nombres, rostros, lugares. Era como si estuviera siendo drenado, no de sangre ni de vida, sino de identidad. Entonces, escuché algo distinto. Un susurro desde el otro lado de la habitación. Esta vez no era la voz que me hablaba directamente, era una voz lejana, quebrada, como un eco. Ayúdame. Mi corazón se detuvo por un instante. El sonido venía del armario. El armario que yo recordaba cerrado desde hacía horas. Pero ahora la puerta estaba entreabierta. Lentamente. Apenas perceptible. Cada vez que parpadeaba, la puerta parecía abrirse un poco más. La figura junto a mi cama no se movió, pero percibí que algo cambió en su postura. Su presencia se volvió más densa, más opresiva. Y entonces sentí un roce. Un susurro húmedo en mi cuello, como si alguien me estuviera respirando cerca de la piel. La voz dentro de mi cabeza cambió, más insistente, más insistente. No luches, deja que te encuentre. Intenté gritar otra vez. Esta vez salió un grito seco, ahogado. La figura lo percibió y de repente, como si fuera una reacción instintiva, las luces del cuarto comenzaron a parpadear violentamente. Cada destello iluminaba el rostro de la figura por un instante. Era humano y al mismo tiempo no lo era. Sus ojos blancos brillaban como si absorbieran la luz misma. Su boca estaba cerrada, pero podía sentir que sonreía. Fue en ese instante que vi movimiento detrás de la puerta del armario. Algo salió de ahí, lentamente. Una forma oscura, deformada, que avanzaba como arrastrándose, pero sus extremidades se movían de manera humana. Cada paso era silencioso, pero cada uno me hacía sentir que el suelo temblaba. Intenté moverme otra vez, desesperadamente. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. La figura junto a mi cama dio un paso más. Estaba tan cerca que podía sentir un aliento frío, húmedo, y un olor que no debería existir. Mezcla de tierra mojada, metal oxidado y algo más podrido, antiguo. No hay salida, susurró la voz dentro de mi cabeza. Solo observa y aprende. El aire a mi alrededor empezó a vibrar. Un zumbido bajo, continuo, que me atravesaba los huesos. La figura del armario se detuvo justo al borde de la luz de la luna. Sentí como si me estuviera estudiando, examinando cada reacción mía. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La figura junto a la cama levantó la mano y me señaló. Al instante, todas las sombras en la habitación se unieron, flotando sobre mí, envolviéndome lentamente, presionando mi pecho. La sensación de ser atrapado era absoluta, completa. El turno ha comenzado, dijo la voz principal, fría, distante, omnipresente. Y tú eres el siguiente. Mi corazón latía con fuerza desesperada. No podía respirar. No podía moverme. Todo lo que podía hacer era mirar cómo las sombras y la figura me rodeaban lentamente. Y mientras el terror me consumía, sentí que algo más se acercaba desde la oscuridad, algo que ni siquiera mi mente podía comprender.
Supe, con absoluta certeza, que esa noche no terminaría hasta que la figura lo decidiera. Sentí un peso sobre mi pecho, como si la misma gravedad se concentrara en mí. La figura junto a la cama no avanzaba, pero lo que me rodeaba sí. Las sombras del cuarto se movían con vida propia, deslizándose sobre el suelo, subiendo por las paredes, envolviendo cada objeto. Era imposible distinguir dónde terminaban y dónde comenzaban. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada. La figura se inclinó ligeramente, como si me estudiara. Su rostro, apenas visible con los parpadeos de la luz de la luna, era humano, pero deformado. Rasgos alargados, una sonrisa imposible, ojos que parecían absorber mi propia mirada. Cada vez que los encontraba, sentía que algo se llevaba un fragmento de mi mente, un recuerdo, una emoción, algo que no podía retener. Detrás de la figura, algo emergió de las sombras. Una forma más pequeña, más rápida, como un reflejo imperfecto de un humano. Se movía con un silencio absoluto, flotando más que caminando, y se acercaba lentamente a mí. Cada paso suyo parecía sincronizado con el latido de mi corazón. Cuando se detuvo frente a mi rostro, sentí un aliento frío en mi cara. Una voz, la misma que escuché antes en mi cabeza, habló otra vez, esta vez clara y directa. No luches. Intenté apartarme, mover un brazo, cualquier cosa, pero no respondía. Cada músculo estaba congelado, cada intento inútil. Sentí un toque en mi hombro, helado, húmedo, y un susurro que no podía identificar si venía de la figura, de la sombra o de mi propia mente. Ya estás atrapado. Miré alrededor con los ojos muy abiertos. El cuarto estaba vivo. Las paredes parecían palpitar, respirando lentamente, como si todo el espacio estuviera consciente de mí. Las sombras se alargaban, se deformaban, y los muebles proyectaban siluetas imposibles. Y allí, justo detrás de la figura, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Otra figura, idéntica a mí, parada junto al armario. Me miraba fijamente, con una expresión que no podía ser humana. «Eres el siguiente», dijo mi reflejo con mi propia voz. «Aprende rápido o nunca despertarás». Intenté apartar la mirada, pero no podía. Todo mi campo de visión estaba ocupado por figuras. Algunas humanas, otras deformes, todas observándome, flotando o arrastrándose, pero siempre mirándome. Sentí que mi respiración se aceleraba, cada inhalación corta y seca. Mis dedos empezaron a hormiguear. Mis piernas seguían inmóviles. De pronto, un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, llenó la habitación. No venía de ningún lugar en específico, pero lo sentí resonar dentro de mis huesos. Cada eco hacía que las sombras se movieran más rápido, más agresivas. La figura junto a mi cama extendió la mano hacia mí. No tocó, pero la presión en el aire era suficiente para hacerme sentir que me empujaba hacia la otra figura. Mi doble, la copia que me estaba mirando. Intenté gritar otra vez. Esta vez, mi garganta emitió un hilo de sonido, apenas audible. La figura reaccionó. Su rostro se deformó ligeramente, mostrando una sonrisa más amplia, imposible. Y entonces sentí un calor húmedo recorrer mi brazo. Miré hacia abajo y vi cómo la sombra de la copia se alargaba, retorciéndose, y comenzaba a fusionarse con la mía, como si estuvieran tomando posesión de mi cuerpo. La voz en mi cabeza, ahora inconfundible, habló con claridad aterradora. Ya eres parte del turno, no puedes escapar, y nunca despertarás si miras hacia otro lado. Todo a mi alrededor se distorsionó. La habitación parecía alargarse hasta el infinito, el techo desapareció, el suelo se volvió líquido y oscuro. Las figuras se multiplicaron, cada sombra generando otra sombra, y sentí que mi propia identidad se fragmentaba. Mi conciencia luchaba, pero era inútil. La presión sobre mí aumentó, mis pensamientos se enredaban, y entendí que la figura, mi reflejo y las sombras no eran simples seres. Eran extensiones de algo más grande, algo que reclamaba a todos los que estaban atrapados en este turno nocturno. Sentí un tirón violento en la mente. Imágenes, recuerdos, miedos, fragmentos de mi vida pasaron ante mis ojos a velocidad imposible. La figura frente a mí inclinó la cabeza, como evaluando si podía tomarme por completo.
Cada sombra me rozaba, me estudiaba, y mi cuerpo seguía inmóvil. No había escapatoria física ni mental. Y entonces, el silencio absoluto. La figura retrocedió un paso, pero la oscuridad seguía aplastándome. Las sombras se agruparon a mis pies, formando un círculo que parecía cerrado e infinito. La voz habló una última vez antes de desaparecer, susurrada, pero clara. Pronto comprenderás, el turno no termina hasta que aceptes tu lugar. Mi respiración se aceleró. Sentí que mi conciencia estaba al borde de romperse. Y mientras intentaba resistir, una nueva sombra emergió desde la pared detrás de mi cama, algo mucho más grande, mucho más antiguo, que parecía observar cada pensamiento mío. Supe en ese instante que no había vuelta atrás. Sentí un peso terrible sobre mi pecho, como si toda la habitación se hubiera convertido en un ataúd. La figura junto a mi cama se movió lentamente hacia mí, pero no caminaba, flotaba, sin tocar el suelo, desplazándose con una calma aterradora. Cada centímetro que avanzaba me hacía sentir que la presión sobre mi cuerpo aumentaba, como si mis huesos se comprimieran poco a poco. Intenté gritar, y esta vez un hilo de voz salió, apenas audible. La figura reaccionó inmediatamente. Inclinó la cabeza hacia un lado, mostrando su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. Era humano y a la vez no lo era. Sus rasgos se alargaban, deformes, con una sonrisa imposible, y sus ojos brillaban con un color que no podía describir. Mirarlos era como mirar directamente al vacío. Detrás de ella, la sombra que había emergido del armario se deslizó hacia mí. No caminaba, no corría, simplemente flotaba y se estiraba, deformando su forma humana en algo retorcido. Sentí un contacto frío en mi brazo. Al girar la cabeza con esfuerzo, vi que la sombra estaba tocándome, y el frío se expandió por todo mi cuerpo, como un hielo que llegaba hasta los huesos. No luches, susurró la voz dentro de mi cabeza. El turno es eterno. Quise moverme, correr, escapar, pero nada respondió. Cada intento de mover los dedos, los brazos, incluso parpadear, era inútil. Mis ojos seguían fijos en la figura, y cada segundo que pasaba sentía que algo se llevaba un pedazo de mí. No mi vida, no mi sangre, algo más profundo. Mi esencia. Entonces, escuché pasos. Esta vez humanos. Pero no eran pasos normales. Eran pasos que venían desde dentro de mi propia cabeza, como si alguien caminara sobre mis pensamientos. Cada eco se repetía, multiplicándose, y sentí un pánico absoluto. No sabía si estaba en mi habitación, en mi mente, o en algún lugar que no pertenecía al mundo. El aire se volvió denso, pesado, húmedo. Cada respiración era un esfuerzo. Sentí un roce en el cuello. Giré la cabeza lo suficiente para ver que la sombra que venía del armario estaba frente a mí, completamente formada ahora. Un guardia, pero con los ojos vacíos, boca torcida, uniforme desgarrado y piel grisácea. Me señaló y sentí que un escalofrío me recorría desde la cabeza hasta los pies. Es tu turno, dijo con mi propia voz, pero rota, distorsionada. No puedes escapar. Mi corazón se disparó. No podía respirar. No podía moverme. Y entonces, sentí algo que jamás olvidaré. La figura frente a mi cama comenzó a multiplicarse. No era que se duplicara, era que de su propia sombra surgían nuevas figuras, idénticas a ella. En cuestión de segundos, toda la habitación estaba llena de esas figuras, flotando, mirándome, señalándome, respirando con esa misma calma aterradora. Intenté gritar otra vez. Esta vez, mi voz salió completamente ahogada, como si el aire hubiera sido drenado de mis pulmones. La figura más cercana inclinó la cabeza y susurró. Ya es tarde. El suelo comenzó a vibrar. Las sombras se enredaron con mis pies, mis piernas, mis brazos. Sentí que me levantaban del suelo sin tocarme, suspendido en el aire, atrapado. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y lo peor, podía sentir que la habitación misma cambiaba de forma. Las paredes se estiraban, el techo desaparecía, el suelo se volvía líquido y oscuro. Detrás de todas las figuras, surgió algo más grande. Algo antiguo, que parecía absorber luz, aire, y miedo.
Su presencia llenaba toda la habitación, y al mirarlo, sentí que me atravesaba, que se metía dentro de mi mente, inspeccionando cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo. El turno, susurró la voz principal dentro de mi cabeza, esta vez con un eco infinito. Empieza ahora. Y mientras flotaba, atrapado, rodeado de figuras y sombras, sentí como mi conciencia empezaba a fragmentarse. Cada pensamiento mío se convertía en fragmentos, incapaces de recomponerse. Sabía que si no hacía algo pronto, desaparecería por completo, convertido en otra de esas figuras, otra sombra, otra extensión de este turno que parecía eterno. El terror absoluto me rodeaba. No había salida. No había escapatoria. No había noche normal. Solo esta. Solo este instante que se prolongaba, infinito, mientras las figuras y la presencia me estudiaban, y yo solo podía mirar, atrapado, esperando el siguiente movimiento. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Las sombras habían formado un círculo perfecto alrededor de mí, flotando y arrastrándose al mismo tiempo, como si fueran un solo ser dividido en cientos de partes. La figura frente a mi cama se inclinó, y de su sombra surgieron manos negras, largas, finas, que comenzaron a envolver mis brazos y piernas, atrapándome más firmemente que cualquier cadena. No podía respirar bien. Cada inhalación era dolorosa. Cada intento de mover un dedo era inútil. La figura, ahora multiplicada infinitamente, se acercaba más, y cada copia parecía observarme con intensidad aterradora. Sentí que me estudiaban, no para lastimarme sino para decidir qué hacer conmigo. De repente, un sonido nuevo. Pasos desde el techo. Al levantar los ojos, vi sombras que se deslizaban por las vigas, entre luces parpadeantes, acercándose a mí. Una de ellas descendió rápidamente, directa a mi pecho, y sentí un golpe invisible que me arrancó un gemido ahogado. La figura frente a mi cama alzó la mano y señalándome, susurró dentro de mi cabeza. No es solo tu miedo, es tu esencia. Sentí que algo se hundía dentro de mí, una presión que absorbía mi identidad. Cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento estaba siendo examinado, separado y catalogado. Intenté resistir, pero mi mente se rompía en fragmentos, incapaz de sostener un solo hilo de cordura. Entonces, algo cambió. La figura que había emergido del armario se acercó aún más. No caminaba, flotaba. Su rostro era ahora completamente visible. Pálido, ojos completamente blancos, boca abierta mostrando dientes irregulares. Me miró directamente y susurró con mi propia voz. El turno exige más. De pronto, sentí que no estaba solo dentro de mí mismo. Otra presencia, más antigua, más poderosa, emergió del vacío detrás de las figuras. Un ser que parecía absorber todo el espacio de la habitación, que hacía que cada sombra y cada copia se inclinaran hacia él. Su presencia era absoluta, aterradora, imposible de describir. Solo supe que estaba ahí, observando, evaluando, decidiendo mi destino. Sentí mis piernas levantarse del suelo. Flotaba en medio del círculo de sombras, atrapado en un espacio que no parecía tener fin. La figura frente a mí extendió ambas manos, y de sus palmas surgieron tentáculos de oscuridad que me rodearon, presionándome, apretando cada músculo de mi cuerpo sin tocarme físicamente. Acepta tu turno, dijo la voz en mi cabeza, esta vez duplicada, multiplicada, un coro imposible de ignorar. O desaparecerás. Cada intento de resistir aumentaba el dolor, el frío, la presión. Sentí que algo trataba de entrar en mi boca, mis oídos, mis ojos, como si quisiera convertirme en otra figura, otra sombra más, parte de este turno eterno. Y mientras luchaba, sentí un roce húmedo en mi cara, un aliento imposible que no podía identificar si era aire o algo más. Y entonces, sucedió algo que hizo que todo mi ser temblara. El ser antiguo del vacío levantó una mano y en un solo movimiento, todas las sombras se arremolinaron, giraron y me lanzaron hacia él. Floté en el aire, atrapado entre la figura frente a mí y el vacío que absorbía todo. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Un dolor punzante me atravesó la mente, como si intentaran arrancarme de mi propia conciencia. Grité, aunque sabía que nadie podía oírme.
La figura frente a mi cama se inclinó más, sus ojos brillando con un blanco intenso. Y la voz en mi cabeza susurró, lenta, fría. El turno termina cuando aceptas o no despiertas. Mi visión empezó a oscurecerse, y mientras sentía que mi cuerpo y mi mente se disolvían, comprendí algo aterrador. No era solo un turno nocturno. Era un ciclo. Cada guardia atrapado, cada sombra, cada copia de mí, todos esperaban a que yo entendiera lo mismo. Pero el entendimiento no traía alivio. Solo más miedo. El vacío me absorbió por completo. No había suelo, ni paredes, ni techo. Solo oscuridad densa, líquida, que parecía pesar toneladas. Las figuras flotaban a mi alrededor, pero ya no podía distinguirlas. Eran todas a la vez, multiplicadas, como si el tiempo y el espacio se hubieran colapsado. Sentí que algo me recorría, desde la cabeza hasta los pies, examinando cada fragmento de mi ser. Mis pensamientos eran transparentes, mis recuerdos visibles, mis emociones expuestas. Intenté resistir, aferrarme a cualquier recuerdo, pero todo se deshacía. Todo desaparecía. Y entonces, escuché la voz del ser antiguo, profunda, resonante, dentro de mi mente. No hay vuelta atrás, solo aceptación. Intenté gritar, forcejear, cualquier movimiento. Nada respondía. Mis brazos y piernas eran de alguien más. Mi cuerpo, mi mente ya no eran míos. La figura frente a mí se inclinó y susurró en un tono que parecía un eco de todas las voces del mundo. Ahora entiendes, el turno no termina hasta que seas uno de nosotros. Y mientras flotaba, sentí como mi conciencia se fragmentaba en miles de partes, cada una atrapada entre sombras, entre figuras idénticas a mí, entre ecos de voces humanas que alguna vez habían sido guardias. Cada fragmento de mí era absorbido, mezclado, reformado. Una parte gritaba, otra se calmaba, otra apenas existía. Y comprendí, aterrorizado, que no había escapatoria. Cada guardia atrapado se convertía en otra pieza del ciclo, otra sombra, otra extensión del turno interminable. De repente, todo se detuvo. La presión, el frío, el dolor desaparecieron al instante. Mi visión se aclaró. Estaba de vuelta en mi cama, en mi habitación, con la luna iluminando los muebles como antes. Todo parecía normal. Demasiado normal. El reloj marcaba 3:01 AM, exactamente lo que había visto antes. Me senté, temblando, intentando entender si había sido un sueño. Intenté moverme, gritar, llamar a alguien, todo respondía normalmente. Las sombras habían desaparecido. La habitación estaba intacta. Incluso mi respiración se normalizaba lentamente. Pero algo estaba mal. La puerta del armario estaba entreabierta. Y sobre la pared frente a mi cama, vi una silueta reflejada en la ventana de la luna. No era humana, pero era mía. Exactamente igual a mí. Sus ojos blancos brillaban débilmente, y mientras me miraba, sentí un escalofrío que recorrió cada hueso de mi cuerpo. No podía moverme otra vez. No podía gritar. Y escuché, dentro de mi cabeza, un susurro que me heló la sangre. El turno nunca termina, solo cambia de guardia. Desde ese día, cada noche a las 3 AM, siento que alguien me observa mientras duermo. No desde afuera, sino desde adentro de la habitación, desde adentro de mí mismo. Y sé que si algún día intento ignorarlo, las sombras volverán, las figuras se multiplicarán, y yo me convertiré en otra pieza más del turno interminable, esperando al siguiente que no debería mirar atrás. Y lo peor, lo que me mantiene despierto hasta ahora. Cada vez que cierro los ojos, siento que alguien está parado junto a mi cama, mirándome, inmóvil, esperando. Nunca me atrevo a parpadear por completo. Porque si lo hago quizás nunca despierte.